Hola amigos de Leo, bienvenidos al Elí Astral, Tarot para mejorar tu vida. Hoy estamos en tu especial amor. Si quieres saber de economía puedes ir al tarot semanal o al tarot de los jueves, ¿ok? Bueno, hoy el Arcángel Miguel te dice lo siguiente: estás recibiendo inspiración para el cambio. Te estoy mostrando grandes ideas e inspiración para que des el paso y hagas el cambio que será positivo para todos. Déjate guiar en el proceso y espera atento a mis señales. Ten por seguro que estás siendo acompañado en esta transición. Mira que es algo súper bonito, ¿sí? Te está diciendo básicamente que de verdad estás viviendo un proceso donde no estás caminando solo o sola en los cambios que tu vida está teniendo, sino que realmente vas a vivir un proceso muy acompañado de todas tus guías o ancestros, ¿ok? Bueno, vamos a ver entonces tu lectura. Recuerda que esta lectura es general, toma lo que te resuene, el resto déjalo partir, déjalo fluir. Y si quieres una lectura privada conmigo, puedes contactarme en los datos del primer comentario y en la descripción. Bueno, recuerda que cuando te suscribes apoyas un refugio de animalitos rescatados, por eso te invitamos a hacerlo. Esta primera parte es lo que debes trabajar para tu energía en estos días, luego vamos con solteros y conexiones. Te está diciendo en este momento la carta gris: los finales son inevitables, ¿sí? Mira que a veces nosotros nos resistimos a que parte de los cambios sean finales, ¿sí? Y muchas veces son totalmente necesarios para que podamos permitirnos nuevas experiencias, nuevos lugares, nuevas personas. Y ojo que lo que te estoy diciendo no netamente aplica para temas amorosos, porque recuerda que esta parte es una parte general de tu energía, ¿ok? Entonces te está diciendo, los finales son más que necesarios. Los finales son súper necesarios. Por otra parte, la carta roja te dice perdona, ¿sí? Aquí me habla mucho o me resuena mucho de dos tipos de perdón. El perdón que debes proporcionarle a personas, me resuena mucho tema familiar, y el perdón que tienes que darte a ti mismo o a ti misma, ¿sí? Energéticamente, si te estás preguntando en estos días como que, oye, ¿por qué es que yo soy buena persona y las cosas no me fluyen? Porque si yo como que trato de meterle la ficha a las cosas, no se me dan. Bueno, te está diciendo el rencor y el no soltar, el no perdonar, te están deteniendo el camino. No busques afuera, mira hacia adentro. El bloqueo está dentro de ti. Bueno, vamos a pasar ahora a la parte amorosa como tal, y te invitamos a suscribirte ya mismo, a activar la campanita. Iniciales importantes estos días para el amor: la letra G, la U, la O, la M y la V. Recuerda que puede ser la inicial del nombre, del apellido o de la forma como le dicen a esa persona especial. Signos importantes estos días para ti en el amor: Escorpio, Tauro, Sagitario y Cáncer, ¿ok? Bueno, esta primera parte es lo que tus guías te aconsejan si estás soltero totalmente, es decir, si no sientes nada por nadie y no sales con nadie. Luego vemos conexiones, primero solteros. Ya. Mira que veo que hay una persona que podría estar llegando a tu vida. Probablemente tenga que ver con algo de justicia, no sé si es abogado o abogada, leyes, o si es que es una persona que es como muy de un carácter o de un temperamento muy fuerte. Esta persona podría estar llegando. Recuerda que tú eres totalmente soltero, ¿no? Entonces, sin embargo, sabes que siento que es una lectura que te está advirtiendo, ¿sí? Que es una lectura que
te está diciendo mucho cuidado con alguien que te va a prometer luchar, dar la vida por ti, el cielo, la tierra, mejor dicho, es una persona que va a querer colocarte como sobre un pedestal. Ojo, ¿no? Mucho cuidado con estas personas. Quienes tienden a ser así tienen rasgos narcisistas, entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de personas. Me dice que las cosas con esta persona de entrada es como que tú vas a sentir que la energía no es buena, o puede ser que no le conozcas como en un buen contexto, ¿sí? Porque esta carta significa los malos inicios tienen malos finales, ¿ok? Entonces, si la cosa de entrada es como que esta persona está metida en algún problema legal, tiene pareja, o sea, cualquier rollo raro, huye de ahí porque es el universo el que te está cuidando y quien te está diciendo que no, ¿ok? Entonces, tenlo súper presente, ¿vale? Bueno, por allá mi gata creo que hizo caer algo. Bueno, esta carta de acá me habla acerca de tomar distancia de esta persona de manera urgente, porque es una persona que básicamente llega como a que en lugar de que tú crezcas, te estanques emocionalmente e incluso es un retroceso. A ti ya te costó mucho sanar, pues no es justo que conozcas a alguien que te echa para atrás otra vez, ¿ok? Bueno, esto es lo de los solteros. Veamos qué nos dice el oráculo al respecto, de manera específica para ustedes. Nos dice, todo huracán llega a su fin, ¿ok? Bueno. Si tienes a alguien especial, este es el momento de decir su nombre. Bueno, ¿sabes? Esta carta del 8 significa varias cosas, pero esta carta me habla acerca de que hay un amor compartido, ¿sí? Puede ser que esto sea una lectura en espejo o que realmente sea tu persona especial, quien tenga a alguien más y tú básicamente es como que lo has estado sospechando y quizá quieras pedir una confirmación. Igual esto es muy general, sí, o sea, no va a aplicar a todas las parejas, pero sí es una carta de amor compartido, sí, y de que básicamente, pues, lógico, si le confrontas, pues a esta persona no va a sacar eso a la luz. Porque insisto en que es esta interpretación y no otra la que podríamos darle a este 8, porque básicamente acá están los enamorados invertidos, ¿sí? Una carta que me habla acerca de una tentación en la cual se cae, ¿sí? Puede ser que esto también sea una lectura en espejo y te diga mucho cuidado. Mira que esta no es una relación reciente, es una persona con quien ya se viene hablando hace bastante tiempo y a quien no se le ha dado un cierre como debe hacerse. Sí, veo que hay un vínculo, una conexión bien fuerte y bien marcada entre estas dos personas que no les permite hacer como un cierre de manera efectiva. Recuerden que el arcano mayor, el colgado, el número 12, representa el fin de algo, ¿sí? Cuando está invertido es como una muerte invertida, no estamos dando cierre. Entonces pienso que aquí hay un engaño. Lo positivo, digamos, en medio de todo lo difícil, es que la carta de la estrella aparece y esto me habla acerca de que todo esto se destapa, ¿sí? Que sale a la luz. Que si estas personas están intentando como verte la cara a ti, básicamente la justicia divina no va a permitir que esto se dé, ¿sí? Porque pues lógicamente esto es una afrenta contra la dignidad de una persona. Mira, la carta de la luna vuelve y me lo confirma. Hay cosas escondidas, recuerden que esto significa, ¿no? Lo oculto, lo que no permite ver una parte de ello y lo que nos lleva a una decepción. Entonces yo te envío un abrazo muy grande si tú estás atravesando esta situación. Me duele confirmarte que realmente tu persona especial tiene a alguien
Y me duele más aún decirte que realmente las cosas entre ellos ni han acabado ni van a acabar pronto. Así que deseo con mi corazón que tengas la fuerza y la fortaleza para poder salir de allí y tomar la decisión que sea mejor para ti, la más sana. Bueno, veamos con qué carta cierra el oráculo de luces y sombras. Y nos dice la carta del loto rosa, tiempo para el espíritu, ¿ok? Entonces es algo súper importante que en medio de todo este dolor pues busques como una parte espiritual. Quiero que ya mismo vayas a tu ascendente, te invitamos a suscribirte, a activar la campanita, ¿ok? Si no conoces tu ascendente, ve al video de Géminis. De ambas lecturas toma lo que te resuena. Si solo escuchas un video, quedarás a medias. Quédate en la meditación que haremos para mejorar tu vibración, atraer amor, abundancia y paz. Y recuerda suscribirte en YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, dejarme un like, un comentario, hacer tu decreto y separar con tiempo tu lectura de pago, porque no vamos a tener servicio sino hasta el lunes de Pascua para los que nos separen con tiempo su lectura. Bendiciones. Bueno, en este momento vamos a dar inicio a la meditación de la semana. Vas a cerrar tus ojitos allí donde te encuentres y vamos primero que todo a dar las gracias, porque siempre cuando agradecemos somos privilegiados, somos bendecidos, porque no todas las personas que iniciaron la semana pasada la pudieron terminar con vida, ¿sí? Entonces en este momento queremos agradecer a Dios, al universo, a la Madre Tierra, a nuestros ancestros por habernos cuidado, por guiarnos un día más, una semana más, un mes más. Agradecemos en este momento por la posibilidad de este día de hoy abrir nuestros ojitos, poder respirar, poder caminar, poder hablar, estar escuchando los pajaritos, a las personas que tenemos cerca, poder ver, poder disfrutar de cada uno de nuestros sentidos, tener la capacidad de poder llevar alimento a nuestra boca. Agradecemos en este momento y la meditación del día de hoy declaramos que aceptamos nuestro valor, aceptamos y decretamos que somos creación del universo. Decretamos en este momento para nuestra vida que somos abundantes, que somos prósperos, que no hay ninguna debilidad u obstáculo que nos impida llegar a nuestros objetivos, a nuestras metas. Quiero que en este momento visualices cuál es la situación que quieres crear para estos próximos días. Quiero que te imagines como si ya lo estuvieras logrando y como si la persona a la que más alegría le dé que tú consigas eso llega a felicitarte, llega a darte todas las buenas nuevas, un abrazo enorme diciéndote cuánto le alegra que tú lo hayas alcanzado. Quiero que en este momento tú decretes lo siguiente: la gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Gracias, universo, porque hecho está, hecho está, hecho está. Ahora cree que lo que has pedido lo has recibido. Bendigo tu semana.
Te invito a suscribirte, activar la campanita, darle like, dejarnos un comentario, porque así apoya nuestro refugio de animalitos rescatados. Bendiciones.